Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del Heraldo Psicoanalítico. El tema de esta ocasión versa, como pueden observar ustedes en pantalla, sobre los criterios de analizabilidad. Este tema en particular para mí siempre ha sido interesante porque nos va marcando algunas pautas para desmitificar la transmisión de las cuestiones técnicas en psicoanálisis, así como al mismo tiempo nos va evidenciando cómo ha progresado la disciplina en cuanto marco de tratamiento clínico. No sé si ustedes han escuchado o incluso les han dicho, han reproducido también esta frase de en psicoanálisis, la técnica es la misma para todos. Y definitivamente, este tipo de frases tan sincréticas, lo único que hacen es que van acotando un poco ingenua, un poco llana, un poco desintencionadamente quizá, los alcances que puede tener el estudio y la profundización disciplinar de nuestros marcos técnicos para el tratamiento y el abordaje clínico. Evidentemente, el tema es poco conocido, quizá al menos bajo el rótulo, pero básicamente versa sobre todos aquellos elementos que se han considerado históricamente por cada uno y una de las y los psicoanalistas en su momento para ver qué pacientes son viables o no de ser atendidos por psicoanálisis. Esto es importante también porque ya pleno 2025, siglo XXI, con todos los avances y progresos que tenemos en nuestra disciplina, vamos viendo que se han abandonado muchos de los criterios de analizabilidad que se pensaban en el inicio como ineludibles, como necesarios, incluso como dominantes. Los criterios de analizabilidad son estos marcajes que le han permitido a las y los psicoanalistas ir determinando con qué pacientes pueden trabajar. ¿Qué relación tiene con la técnica? Actualmente, aun cuando no hay un consenso necesariamente compartido por las grandes instituciones, grupos y centros de difusión psicoanalítica, se considera que hay cuatro marcos de intervención psicoanalítica que se pueden llegar a aplicar con los pacientes. El primero de ellos, el psicoanálisis clásico, tal como lo conocemos, con el uso del diván, con el uso de las interpretaciones genéticas, con una duración media alta, eso también por supuesto es discutible, con algunos otros parámetros definitorios que por ahora no traeremos a colación, porque justamente podríamos tal vez en otro momento, en otra oportunidad, darle profundización al tema. La segunda vertiente de trabajo psicoanalítico es la psicoterapia expresiva. Esta psicoterapia psicoanalítica expresiva tiene la modificación en contraste al psicoanálisis clásico de no requerir necesariamente de la regresión clínica como la empleaban los kleinianos, por ejemplo, o los post-freudianos, incluso haciendo ya utilización de algunas otras estrategias más confrontativas incluso. La tercera vertiente es la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, aquella que, en palabras de Otto Kemberg, es de las menos aconsejables porque tiene una noción más sugestiva, no en tanto negativa, sino en tanto orientada para el trabajo de pacientes graves como pueden ser algunos síntomas psicóticos, algunas crisis, digámoslo así, desestructurantes, problemáticas de orden psicosomático que requieren cierta atención interdisciplinaria, ¿no? Y entonces,
El psicoterapeuta, el psicoanalista, más allá de hacer interpretaciones genéticas, más allá de hacer interpretaciones transferenciales, busca hacer situaciones, busca generar abordajes del aquí y el ahora con su paciente y que por supuesto responda a las necesidades del tratamiento que tenga con otros profesionistas también. Médicos, pedagogos, trabajadores sociales, también es un tipo de intervención que se ha utilizado mucho con pacientes en cuestión carcelaria, por ejemplo, o que se busca una reinserción social de los mismos. Y la cuarta vertiente es la psicoterapia breve orientada psicoanalíticamente, que ahí, más allá de abordar los elementos estructurales de el psiquismo del paciente, de la situación familiar que de alguna manera puede estar en la latencia dando algunas sintomatologías, se hace evaluación, abordaje y elaboración de algunos motivos de consulta específicos como puede ser, por ejemplo, el insomnio, un duelo, el tránsito de una etapa de desarrollo a otra. Y bueno, hay variantes, ¿no? Por ejemplo, una de las más comunes es la de Leopold Vela, la psicoterapia intensiva y de urgencia, pero también están otras como la terapia focal de Fiorini o la de Eduardo Breyer, que también es focalizada. Entonces, por ahí, esas propuestas responden a esta cuarta línea, que es la psicoterapia breve de orientación psicoanalítica. Cada una de estas cuatro formas, cada una de estas cuatro maneras de crear dispositivo clínico tiene diferentes encuadres, tiene diferentes formas de abordar la problemática que por lo tanto va a reportar el paciente y de esta manera es que no todos los pacientes pueden ser abordados con la misma técnica. Los procedimientos, las estrategias de intervención, no son las mismas y por lo tanto no podemos creer que hay una sola técnica y que esa técnica exclusiva la vamos a aplicar con todos y todas las pacientes. Cada una de estas vertientes requiere formaciones que afinen cierto trabajo clínico. Por ejemplo, volviendo a Otto Kemper, él pensaba que era desafortunado que los nuevos psicoterapeutas, los más recientes de estar en el ejercicio profesional, se encargasen de las cuestiones de la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, porque desde su ver, y me parece que es una justificación adecuada, este tipo de trabajo clínico requiere muchísima mayor agilidad para realizar las intervenciones. Agilidad que por la misma impericia un nuevo o una nueva psicoterapeuta psicoanalítica no ha desarrollado. Esto entonces va cifrando también entendimiento sobre la necesaria formación rigurosa, si bien no inflexible, que tenemos que ir creando para nuestra práctica cotidiana si es que nos dedicamos al trabajo clínico con pacientes. ¿Vale? Entonces, bueno, esta propuesta de los criterios de analizabilidad responde a los trabajos que se habían hecho hasta la década de los 60, inicios de los 70. El texto que tomo de base para poder compartir con ustedes esta información es de Carlos Alberto Paz, un psicoanalista que hasta donde tengo entendido su nacionalidad es argentina, pero no tengo conocimiento de más datos del autor. Es de esas figuras psicoanalíticas que se vuelven irrastreables incluso en estos momentos actuales donde la información abunda. Algo que se suma a la dificultad de poder transmitir esta temática que, insisto, para mí es súper interesante, es que el libro está altamente descontinuado. Se publicó en el año 71 por Editorial Paidós y de ahí en más yo no he visto nuevas ediciones.
Entiendo que en la década de los 80 por ahí hubo un intento como de hacer la escritura en inglés del texto. Es un dato que no estoy seguro de su veracidad, puesto que fue algo que encontré medianamente por internet, pero pues digamos que lo más certero que puedo compartir con ustedes es que es un texto altamente descontinuado. Un poco contándoles el contexto de cómo pude acercarme a esta información. Hace unos años tuve la oportunidad de tener un ejemplar de este libro en físico, al cual no me permitieron sacar fotocopias, y lo más que pude hacer fue algunos apuntes, algunas anotaciones a mano, de las cuales, bueno, rescaté algunas breves pautaciones que pienso son útiles para hablar de esta temática y que por supuesto están ahora a disposición de ustedes. Em, Algunos otros elementos que me gustaría compartirles. Me voy a estar apoyando de estas notas por si en algún punto ven que desvió la mirada o hay un sonido de ojeo de por medio, pues tiene que ver con esta revisión. Y también mencionarles que seguramente mucho de esto ya esté también actualizado, pero no ha habido un trabajo similar al de Carlos Alberto Paz que depare en cómo cada teórico y teórica que abonó al psicoanálisis planteó la posibilidad o no de aceptar a un paciente en análisis según sus respectivas pautaciones, ¿no? Iremos comentando algunas nociones, ya saben que, bueno, quienes me conocen un poquito más, soy muy de ir hilando como ideas que voy asociando libremente respecto a lo que vamos hablando. Igual si ustedes tienen dudas, comentarios, preguntas, apuntes que quieran ir adicionando a lo comentado, serán bienvenidos en la cajita de comentarios. Entonces, bueno, empecemos con el iniciador, por supuesto, con Freud. Freud creía que sí, por supuesto, el psicoanálisis era mucho más favorable para ciertos casos que para otros. Evidentemente, al ser el iniciador, tuvo muchísima tela de donde cortar, pero también esos cortes fueron muy irregulares. Afortunadamente vinieron otras figuras que fueron delimitando mucho más esos marcajes, esas pinceladas iniciales que Freud trazó sobre el lienzo de la analizabilidad. Podríamos situar que sus criterios de analizabilidad se sitúan de manera diferencial en dos épocas. La primera época, que es de 1904 a 1920, que si nos guiamos un poco por tópicas, casi es el tiempo que responde a la primera tópica de los sistemas consciente, inconsciente y preconsciente, las primeras doctrinas pulsionales de autoconservación, las pulsiones sexuales, y justamente en 1920 viene el punto de quiebre donde aparece ya la última de las doctrinas pulsionales, que son las de vida y las de muerte. Aparece con posterioridad la segunda tópica, donde ya más allá de los sistemas son las instancias del ello, el yo y el superyo. Y por lo tanto, estas posibilidades e imposibilidades para que pueda acceder un paciente a tratamiento psicoanalítico cambiaron en función de sus nuevas teorizaciones. En la primera etapa de 1904 a 1920, para Freud, el diagnóstico era necesario para determinar qué pacientes pueden beneficiarse del psicoanálisis. Entre los casos más favorables que él encontraba, tenemos a todo lo que se denominó como psiconeurosis, las histerias, las neurosis obsesivas, las fobias y algunas problemáticas que pudieran aquejar a los sujetos cuyos síntomas fueran, uno, poco violentos y dos, poco peligrosos, que no tuvieran mayor riesgo de perecimiento. Entonces, aquí en este primer apartado o en esta primera época de 1904 a 1920,
Los textos en los que encontramos estos abonos de Freud a los criterios de inalizabilidad son el método psicoanalítico, publicado en 1904, sobre psicoterapia del mismo año, la dinámica de la transferencia de 1912, la iniciación al tratamiento de 1913, introducción al narcisismo de 1914. Son los textos en los que Carlos Alberto Paz sitúa mayor evidenciación del deparo de Freud para ir determinando qué pacientes se vuelven favorables o no del tratamiento psicoanalítico. Otro criterio en esta primera etapa, pues es la personalidad total del analizado. Entre ellos, pues va viendo como favorable que tenga una edad no mayor a los 50 años, que es lo que conocemos actualmente quizá como adultos mayores. Recordemos que en ese momento, pues la esperanza de vida era completamente diferente a la nuestra. Y lo que ahora podríamos situar quizá de inicio como etapa a los 65, 66 años, que es la adultez mayor, pues en ese momento era los 50, ¿no? Para Freud, una persona de 50 años o más ya era poco viable de beneficiarse del psicoanálisis, puesto que había ciertos enquistamientos psíquicos, poca plasticidad para movilizar los materiales, los afectos, etcétera, ¿no? Entonces, eso impactaba en que no fuera un candidato o candidata idónea. Luego, la libre elección del tratamiento, que el paciente o la paciente no fuese obligada a asistir a terapia. En este punto, Freud fue el entretiempo en el que trabajó con los pacientes más famosos quizá de su obra: Dora, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, por supuesto también pocos o pocas de las referentes que existen en estos pasajes que no merecieron quizá un artículo completo en sus obras, pero que encontramos quizá de pasadita o con algunas menciones a la ligera, como puede ser el texto de la interpretación de los sueños, ¿no? Ahí tenemos como algunos sueños que remite de algunos pacientes que atendió ciertamente en momentos prepsicoanalíticos, pero que bueno, de alguna manera sirvieron para ir sentando la necesidad de que los pacientes asistieran volitivamente con cierta convicción del tratamiento al que iban a acceder y no porque fueran obligados o obligadas a hacerlo. Un poco como pasó con Dora, ¿no? Que Dora, más allá de ser la interesada, había sido enviada un poco por su padre, que hasta donde yo sé fue paciente no psicoanalítico, sino médico de Freud. Entonces, bueno, ahí tenemos esos antecedentes. Y la personalidad del analista, también un factor importante porque de alguna manera Freud va a ir sugiriendo, sobre todo en estos textos como consejos al médico, que para que el analista pueda trabajar adecuadamente con sus pacientes, también él se someta a un proceso de purificación analítica, ¿no? Si no mal recuerdo, así lo remiten consejos al médico. Vamos, sí, una metáfora valiéndose del lenguaje, pero que no es inocente, ¿no? Creo que ya a estas alturas sabemos que el lenguaje no es inocente y esa expresión quizá algo más puede sugerirnos. Lo dejo a su criterio, pero bueno, al final Freud pretendía que también todo candidato a ser analista primero fuese analizado y de ahí fuera conociendo cómo estaba constituida su personalidad, puesto que esto iba a permitir o no que fuese un factor de inclusión o exclusión para el trabajo clínico con pacientes. Para 1920, cuando aparece Más allá del principio del placer, adviene la última doctrina pulsional que ya comentábamos, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, y después viene textos de la instauración de la segunda tópica como el yo y el ello. Nos dan también el autor un recorrido de cuáles son aquellos textos en los cuales Freud
sentó nuevas directrices para los criterios de analizabilidad, siendo uno de ellos el estudio autobiográfico, que comprende los años de 1923 a 1925, las nuevas aportaciones al psicoanálisis, publicado en el 32, el análisis terminable e interminable, publicado en 1937, y la escisión del yo en el proceso defensivo, publicado en el mismo año. Ah, una nota que nos hace Carlos Alberto Paz es que en Compendio del Psicoanálisis de 1938, Freud hace como un recuento de cuáles han sido estos nuevos horizontes para pensar la idoneidad para la analizabilidad de los pacientes. Entre esos nuevos criterios, menciona la compulsión de repetición que no sea lo suficientemente iatrogenizadora, que no sea lo suficientemente distónica como para ser abordada y por lo tanto pueda ser susceptible de elaboración. Luego tenemos el masoquismo. Si ustedes recuerdan, ya por ahí de Pegan a un niño, Freud venía pensando que algunos rasgos sádicos o masoquistas que se podrían acentuar en el psiquismo o en la personalidad de los sujetos tenderían a ser potencialmente patógenos o problemáticos o patológicos, precisamente ahí donde hubiera una exacerbación de estos componentes, potencialmente podría ser no viable para los pacientes, puesto que podrían ir sin evidenciarlo muy fácilmente, orillando al analista a que con las interpretaciones, con las intervenciones, con las construcciones, con todo tipo de verbalización que se pueda hacer, pues se generara cierto placer inconsciente de orden masoquista, ¿no? Y bueno, definitivamente eso, más allá de ser elaborativo, para Freud era como seguir exacerbando algo que podría devenir sintomático. Los beneficios secundarios, cuando de pronto por la problemática, él lo denominaba enfermedad, bueno, recordemos que tiene un antecedente médico muy afianzado, ante la psicopatología, ante el motivo de consulta, si había un beneficio secundario que era lo suficientemente grande como para impedir la movilización de aquello aquejante, pues seguramente no iba a permitir que se pudieran modificar, reestructurar, reelaborar elementos necesarios para la mejoría del paciente. Y entonces se volvía también un criterio de inaccesibilidad a la clínica. La estructura del yo, ya por supuesto un poco en esta última parte de su trabajo clínico y teórico, donde se iba recargando sobre la idea de la escisión y cómo esto generaba una fragilidad en la instancia yoica, venía sentando también un antecedente para lo que después profundizarían la escuela kleiniana, la escuela del yo, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el yo, al menos para Freud, en estos esbozos que él plantea, requiere de cierta fortaleza, requiere de cierta capacidad de atender para que sea útil el trabajo clínico con el paciente. Y reafirma la idea de el analista y su estado de salud mental como necesaria para ir observando un buen trabajo, al menos en términos de recuperar la posibilidad de amar, de trabajar, como lo pensaba un poco, ¿no? Freud sí tenía como esa noción de salud mental. Trabajar y amar como índices de la misma, como indicadores. Hay psicoanalistas que le huyen mucho como a la idea de pensar algún indicador, algún indicio de la salud mental. Freud no fue de ellos, tal vez acotado a muy someramente su noción, era cercana a esta. Klein tiene todo un texto, no recuerdo si del 60 o del 63, siempre lo confundo, que se llama Sobre la salud mental.
Y Klein también delimita 5 áreas específicas para hablar de ello, pero bueno, quedará como un elemento en el tintero por si en algún momento quieren que lo desarrollemos, ¿sale? Entonces, estos son los criterios de analizabilidad de Freud. Básicamente, recuerden que toda síntesis no exponencia, no abarca, no ilustra la amplitud de la obra. Por supuesto que encontraríamos muchísimo más, pero este es un primer recorrido, una primera presentación, si lo quieren ver así. Entonces, para Freud, en estos últimos momentos, dice Carlos Alberto Paz, el factor esencial para determinar la accesibilidad o no de un caso se basa justamente en la integridad o no de el yo. Vamos viendo cómo pasó de una cuestión diagnóstica por completo a una cuestión focalizada o especificada en la instancia yoica. Muchos le han recriminado, por ejemplo, a la psicología del yo que se apartó de la lógica freudiana, del entendimiento del inconsciente y del ello, ya desde la segunda tópica, pero no sé si en realidad estos psicoanalistas como Mahler, Hartmann, Kohut, de alguna manera siguieron pues estas directrices de lo último que trabajó Freud, ¿no? Ya sería como una discusión para otro momento, pero vamos viendo cómo pasó de una cuestión completamente diagnóstica a una cuestión meramente estructural de una de las instancias. No aislado de muchos otros puntos, como ya comentamos, pero sí al menos focalizada. Ahora, después o más allá de después, de manera lateral, de manera alterna, Freud, uno de sus colaboradores cercanos, que era Karl Abraham, también planteó en algunos textos el problema de la analizabilidad. Estos textos en específico para Carlos Alberto Paz son una forma particular de resistencia neurótica contra el método psicoanalítico de 1919 y en el mismo año la aplicabilidad del tratamiento psicoanalítico a los pacientes de edad avanzada. Para Abraham, de acuerdo con la revisión que hace Carlos Alberto Paz, era más importante el momento de la aparición de la neurosis que la edad en sí misma del sujeto. Es decir, podríamos tener a un paciente de 35 años cuya vivencia neurótica se remontase desde los 15, por ejemplo, y entonces la edad de la neurosis era de 20 años, contrario a un paciente de 60 años cuya sintomatología neurótica apareció a los 58, ¿no? Y entonces la edad de la neurosis es de 2 años. Para Abraham era más importante esa edad de la aparición de los síntomas neuróticos que la edad en sí misma de los pacientes, porque desde la óptica de Abraham, trabajar con una neurosis de 2 años, independientemente de la edad del paciente, era relativamente más factible que trabajar con una neurosis de 20 años, porque definitivamente hay rituales, hay acciones, hay pensamientos, hay afectos que pueden haberse enquistado más en 20 años que en 2. Ideas debatibles, por supuesto, porque con el advenimiento de la lógica lacaniana, la idea de la temporalidad también cambió, pero bueno, eh, no nos meteremos con los lacanianos por el momento. También para Abraham un criterio de analizabilidad importante es la existencia o no de una actividad social útil. ¿Qué es esto? Básicamente una paráfrasis de lo que para Freud era la existencia de los canales sublimatorios. ¿No se acuerdan ustedes que la sublimación era, al menos definida así por Otto Fenichel, la única
formación defensiva satisfactoria del psiquismo, que todas las demás de alguna manera representaban una potencial emergencia de sintomatología, salvo la sublimación. Así, pues lo piensa también Abraham, ¿no? De alguna manera que haya estas actividades sublimatorias o socialmente útiles puestas al servicio no solo del yo, sino también de los otros, hacía que el paciente tuviera mayor accesibilidad del tratamiento. ¿Por qué? Porque pues definitivamente nos habla de una mayor capacidad de dispersión, de empleabilidad del tiempo libre, de diversificación de las ocupaciones. Y entonces un poco también nos habla de que no hay necesariamente un estatismo. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar clínicamente con una persona que estudia, trabaja, sale a bailar con su pareja o con sus amigos, pinta, se dedica a la escultura, al baile, la danza, las artes marciales, el fútbol, básquetbol, cualquier otro deporte, porque de alguna forma son medios por los cuales va sublimando su agresión, su erotización, vamos, sublimación pulsional, ¿no? En los términos que pues se pensaban para ese momento. Recuerden, 1919, el tránsito de la primera a la segunda etapa freudiana. Si había pacientes que no tuvieran esta actividad social útil, que fueran muy replegados sobre sí mismos, que de pronto tuvieran mucho de el ensimismamiento, o que fueran completamente aislados. Recuerden que, bueno, la sociedad en la que se desarrollaron Freud, Abraham y sus contemporáneos no era la misma sociedad que ahora, pues definitivamente ahí tenía para Abraham un foquito rojo, ¿no? Como una banderita de atención que podría dificultar la accesibilidad para el tratamiento. Tercer punto, la existencia de una actividad sexual próxima a la normal o no. Y aquí ya empezamos con las cuestiones complejas. Abraham es una figura que yo he percibido como idealizada por quienes tratan de abordarlo cuando hablan del psicoanálisis clásico. No sé si es algo muy local o si ustedes puedan compartir la idea, pero a Abraham se le ha nombrado como el psicoanalista ideal o el psicoanalista perfecto, supuestamente porque no tuvo mayores controversias en su época. Y ahí es donde creo que radica la parte idealizada, porque si uno empieza como a rastrear no solo sus textos, sino también sus trabajos no publicados y que de alguna manera los y las historiadoras vinieron haciendo a posterioridad, pues se da uno cuenta que en realidad no era necesariamente tan maravilloso como de pronto lo quisieran pintar. Recuerdo, solo por poner una ilustración, cómo Abraham pensaba que la homosexualidad era un elemento que podría actuar en detrimento para que un candidato analista lograra llegar a ser. Por ahí en algún momento, Ernest Jones, desaconsejaba que los sujetos homosexuales llegaran a volverse analistas. Freud responde junto con Otto Rank que la orientación sexual no era un impedimento para volverse psicoanalista y Abraham, junto con otros psicoanalistas berlineses, responden que la homosexualidad sí podría ser un factor en detrimento de, y que si bien no era desaconsejable, sí era de cuidado. En ese tipo de declaraciones muy de ausencia de posicionamiento,
muy de impostura, vemos que Abraham tendía más a estas nociones que hoy podríamos denominar conservadoras. Lo traigo a colación justo porque entonces tendríamos que pensar que era para él una actividad sexual próxima a la normal. Recordemos que el psicoanálisis sí tiene antecedentes heteronormativos, sobre todo con sus iniciadores. Entiéndase Freud, Ferenczi, Abraham, Jones, etcétera. Entonces, aquí un poco arriesgándome y no tanto realmente, pero vamos a decir que sí. Podríamos pensar que para Abraham, una persona heterosexual tenía más posibilidades de beneficiarse del tratamiento psicoanalítico que una persona homosexual, ¿no? Y justamente esto lo traigo a colación también porque en esa discusión que hubo entre Jones, Freud y Abraham sobre la posibilidad de permitir o no que sujetos homosexuales fueran psicoanalistas, Abraham decía que de pronto los homosexuales tenían tan arraigada su identidad que no permitían incluso su interpretación como motivo de su neurosis. Posicionamientos clásicos, con los cuales no estoy para nada de acuerdo. Si ustedes me lo preguntasen, yo hoy pienso que las identidades sexuales no son motivo de consulta, pero en ese entonces sí se pensaba como tal, ¿no? Salvo Freud, Rank y otro autor que escapa a Víctor Tausk, que eran los tres clásicos que no concebían necesariamente la homosexualidad como impedimento para la formación de analistas, los demás de alguna manera sí. Entonces, ahí tenemos un punto de discusión interesante, lo podríamos ahondar en otro momento si ustedes quisieran. ¿Vale? Entonces, bueno, tercer criterio o tercer elemento que abona para el entendimiento del problema de la analizabilidad. Y como cuarto punto, el narcisismo pronunciado, que no necesariamente fuese psicótico, ¿no? Este narcisismo autorreferencial, egosintónico, o como lo diría Joyce McDougall, yo sintónico, que engrandece, que engalana, que dota de alta envergadura el sí mismo del sujeto que lo ostenta. Para Abraham era una dificultad para que accedieran al beneficio del tratamiento psicoanalítico porque no se efectuaba una verdadera transferencia positiva, ¿no? Finalmente, iban a demandar desde su experiencia y posicionamiento clínico del terapeuta o del analista una confirmación, perdón, de eso que ellos creían ya saber. ¿Qué es lo que hoy conoceríamos cercanamente a las personalidades histriónicas, las personalidades narcisísticas, las personalidades... En el DCM, en la psiquiatría, se conocen como antisociales. No recuerdo cuál es el otro rótulo bajo el cual desde la psicología se llegan a conocer. Pero bueno, son cercanas justamente como a este espectro, ¿no? Los pacientes de narcisismo pronunciado, que no necesariamente llegaban a la psicosis, pero que de alguna manera eran altamente autorreferenciales. La psicosis, por supuesto, también estaba descartada como elemento de atención clínica beneficiada por tratamiento psicoanalítico desde Freud, ¿no? Incluso si ustedes leen estos textos de neurosis y psicosis y la pérdida de la realidad
en la neurosis y psicosis de 1923 y 24, si no mal recuerdo. Ahí Freud también plantea que pues la psicosis no necesariamente es una de las áreas que pueda beneficiarse con psicoanálisis, porque no hay esta posibilidad de sostener el encuadre, de asociar libremente, de desplegar transferencias positivas, también como lo piensa Abraham. Esto con Klein y los postkleinianos va a cambiar, lo vamos a ver un poquito, pero al final, pues estaban descartados, ¿no? Los cuadros favorables eran la psiconeurosis, histeria, fobia, neurosis obsesiva y algunos síntomas no agresivos ni peligrosos, ¿no? Y bueno, eso en Freud, en Abraham, que no existieran narcisismos pronunciados, que hubiera actividad sexual próxima a la normal, que hubiera actividades sociales útiles y el tiempo de aparición de los síntomas neuróticos. Entonces, bueno, vemos cómo sí se va acercando la idea de que pacientes pueden beneficiarse o pueden entrar o pueden trabajar clínicamente con psicoanálisis. Luego tenemos como tercer autor a Otto Fenichel o Fenichel, muy reconocido quizá o recordado al menos por este libro grande, recopilatorio de la teoría general de las neurosis. Me parece que sí es ese. Sí, teoría psicoanalítica de las neurosis. ¿Bien? Publicado en 1945. Aquí Fenichel con toda la travesía, la recogida, el recopilado de los trabajos psicoanalíticos desarrollados en esos primeros 40 años de existencia de la disciplina, hace una categorización o un escalamiento, una jerarquización de qué padecimientos o qué sujetos con cierta sintomatología podían beneficiarse más del tratamiento psicoanalítico. Y son estos seis tal como él los presenta. Las histerias, recordemos que pues psicoanalíticamente fueron los motivos de consulta por los cuales empezó a desarrollarse la disciplina, entonces fue donde más se abonó. Tendríamos que discutir si adecuada o inadecuadamente, pero bueno, fue la histeria el primer eslabón, altamente accesibles, todas y todos los pacientes que tuvieran síntomas histéricos con psicoanálisis eran beneficiados. Número dos, las neurosis obsesivas. Un poco contribuyendo a esto la idea de Freud, que él era el neurótico obsesivo ejemplo casi prototípico, y bueno, evidentemente no podía quedar descartada la idea por sus continuadores. Tres, las depresiones neuróticas leves que no llegaran necesariamente a cuestiones melancólicas, porque definitivamente con las melancolías, un poco ya lo veíamos en el video de el trastorno de duelo prolongado, hay tantas nociones que desestructuran al yo como los delirios de empequeñecimiento, las ideas autorreferenciales negacionistas sobre el sí mismo, que bueno, imposibilitan el contacto y el investimiento de un otro y de un análisis como nuevo objeto para el yo o para el ego, como lo traduciría la psicología del yo. Entonces, estas primeras tres son altamente beneficiables, tienen muy buena accesibilidad al análisis, para Fenichel trabajan muy bien. De ahí vienen los trastornos del carácter o patologías, trastornos de la personalidad como los conocemos hoy, que ya tendrían mayor dificultad por el pronunciamiento del narcisismo, como lo pensaba Abraham, pero también por algunas otras cuestiones desadaptativas, ¿no? Por ejemplo, los trastornos
dependientes, eh, de la línea esquizoide, esquizoafectivo, bueno, los evitativos, yo entiendo que son categorías que vinieron un poco más de los ochentas para acá y que se han afianzado con las nuevas disposiciones psiquiátricas, que en ese momento pudieron tener otras formas de referir, pero pues es a lo que remiten, ¿no? Trastornos del carácter, trastornos de la personalidad, las personas impulsivas, las personas que tienen que tienen mucha dificultad, perdón, para controlar sus impulsos. Bueno, era como muy difícil que de alguna forma fueran beneficiadas por el psicoanálisis clásico, que era lo que imperaba hasta ese momento. Luego las perversiones, las adicciones y las neurosis impulsivas. Aquí yo siempre he tenido una discusión con la idea de creer que las perversiones no se benefician de los tratamientos o los abordajes psicoanalíticos, puesto que hay autores y autoras que han demostrado que sí es posible el trabajo con estas y estos pacientes, entre ellas, por ejemplo, Estela Weldon, Claude Valier, incluso por ahí hay algunos textos de Otto Kemper que remiten a la relación entre las estructuras límite y las perversiones que se beneficiaron, pero tiene que ver con que cambió el dispositivo. Ya no era el psicoanálisis clásico como se pensaba, sino que pasaba a una cuestión más expresiva, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos la importancia de conocer los diferentes tipos de dispositivo clínico que psicoanalíticamente se pueden encauzar. Y como sexto punto, los que menos podrían beneficiarse de estas cuestiones psicoanalíticas, pues serán las afecciones, las psicopatologías, los padecimientos psicóticos, ¿sale? Entonces, de los primeros tres, prácticamente era pase y tome su lugar para trabajar clínicamente. De los últimos tres, del 4 al 6, era, híjole, pues igual y no le funciona, igual y no le va muy bien. A eso le debemos que haya habido muchas micro revoluciones en la teoría y en la técnica para que estos pacientes sí pudieran acceder a otro tipo de tratamientos dentro del marco psicoanalítico, aun cuando no necesariamente bajo las técnicas clásicas. Y más allá de esta accesibilidad, también Fenichel propone ciertas contraindicaciones para determinar cómo ir viendo más o menos la posibilidad de tomar a un paciente en análisis, ¿no? Por ejemplo, también insisten que la edad ideal oscila entre los 15 y los 40 años, menos no, porque son niños y los niños pues todavía no tienen este desarrollo de la fijeza estructural adulta, ¿no? Lo cual, por supuesto, también es ampliamente debatible, puesto que también llegaron Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Mahler a trabajar con pequeños, niños y adolescentes. Cambiaron también el rumbo de los factores de analizabilidad, pero bueno, al menos para Fenikel, no menores de 15 e idealmente tampoco mayores de 40. De 15 a 40 era una edad lo suficientemente útil como para trabajar con los pacientes. También estaba contraindicado para entrar a tratamiento psicoanalítico a aquellos pacientes que tuvieran la urgencia de eliminar síntomas, es decir, que no pudieran tolerar la espera, la elaboración y que entonces necesitaran casi que en automático, o bien por la urgencia del síntoma, o bien por la demanda social, deshacerse de ellos, como por ejemplo no sé, pienso en estos casos de anorexia nerviosa o tendencias suicidas, que son síntomas urgentes. De alguna manera, la técnica clásica psicoanalítica estaba contrapuesta para la atención de estos síntomas urgentes de eliminar.
Las neurosis de poca importancia, tendríamos que ver si no es más bien un comentario detrimental para entender la afección, la aflicción, el padecimiento de los pacientes, pero al menos en términos generales, podríamos pensar que aquellas que por su sintomatología no desadaptaban a las y los pacientes de su mundo habitual. Oye, entonces que pues no necesariamente llevaban a cabo o aledaño o comórbido un sufrimiento significativo. Y la ausencia de un yo razonable y cooperador también se contraindicaba para el análisis. En esta década de los 40 ya se estaba trabajando con lo que ahora conocemos como pacientes borderline, fronterizos o limítrofes, que para ese momento eran pacientes que o bien calificaban como neurosis graves o psicosis atenuadas, pero la característica era que su yo no estaba constituido lo suficientemente bien, por lo tanto no cooperaba en el tratamiento y no era razonable para la asociación libre, por ejemplo. Entonces, definitivamente estos cuatro elementos se contraindicaban para el tratamiento psicoanalítico siguiendo a Otto Fähig. Vamos viendo cómo de alguna manera seguían mucho todavía los ordenamientos freudianos. Tenía realmente poco de haber muerto Freud, no más de 6 años quizá, cuando se publica esta teoría psicoanalítica de las neurosis, ¿no? Entonces, vemos todavía ese espíritu freudiano rondando esta delimitación de los criterios de analizabilidad. Y, por supuesto, Glauber, Edward Glauber, que fue uno de los puentes o figuras que puentearon el tránsito de lo freudiano a lo kleiniano, no tanto por sintonía, sino por controversia, también tiene una propuesta sobre los criterios de analizabilidad. Edward Glauber, como muchos psicoanalistas contemporáneos a Klein, empezó, si no fascinado ni enamorado, sí un poco cercano a sus propias propuestas, le resultaban atractivas, pero poco a poco fue desencantándose de las mismas hasta que conoció a Melita Klein. Tengo entendido que Edward Glauber fue su analista de Melita Klein y aun cuando no es oficial, se puede pensar que el haberla tomado en análisis sirvió como para reforzar el desencanto que ya venía sintiendo por las propuestas kleinianas, hasta que se volvió uno de sus críticos. Eso no necesariamente significó que se volcara entonces del lado del anafreudismo, porque ya estaban las controversias muy presentes. Incluso Edward Glauber, en la historia del psicoanálisis, es como, es pensado como uno de esos psicoanalistas que avivaron más la llama de las controversias, porque no se posicionó del lado de una ni de otra, sino que justamente replicaba las propuestas de ambas y no permitía que menguara como esa vivacidad de la controversia Klein-Anna Freud. Pero bueno, datos históricos curiosos. Edward Glauber pensaba que había tres categorías. La categoría de los padecimientos que fueran de accesibilidad analítica, aquellos que eran moderadamente accesibles y los que definitivamente eran intratables. Y esto lo publica en el texto de 1955, que es La técnica del psicoanálisis. Aquí nos va a decir Edward Glauber que la psiconeurosis de mediana gravedad son de fácil acceso para el tratamiento psicoanalítico, refrendando la idea de las histerias, las neurosis obsesivas y las fobias. Particularmente de las neurosis obsesivas, algo importante que va a ser como criterio diferencial es que no tengan demasiados rituales o demasiada intrusión de pensamientos que lleguen a ser altamente desadaptativos. Si no ha llegado a ese grado, sigue siendo de accesibilidad analítica.
Las inhibiciones psicosexuales, como era la impotencia, la eyaculación precoz, la frigidez, el onanismo, todavía se pensaba como sustitución de la práctica sexual, ahora sexual coital, por supuesto. Ahora sabemos que no necesariamente es así, pero bueno, todavía para ese entonces era un motivo de consulta susceptible de ser abordado con accesibilidad aceptable. Los problemas matrimoniales que podrían llevar aparejadas algunas cuestiones de relaciones extramatrimoniales, dificultades conyugales por la cohabitación, etcétera, también podían ser tratadas analíticamente, pero en ese entonces, en los años 50, todavía no se trabajaba con el dispositivo clínico en pareja, ¿no? Todavía eran abordados los problemas desde lo individual, esperando que repercutieran en las relaciones del vínculo. Esto afortunadamente unos años más adelante se cambió cuando se aceptó que podía trabajarse psicoanalíticamente con parejas, enfatizando el vínculo y no las subjetividades en tanto realidades intrapsíquicas. Tendremos oportunidad también de comentarlo en algún otro video, en otra ocasión, si les parece un tema de interés para todos y todas, o al menos para algunos, algunas que decidan que lo profundicemos. Y por supuesto también las inhibiciones sociales y en el trabajo podrían ser de accesibilidad analítica, porque fíjense cómo sigue respondiendo a esta idea freudiana de que salud mental es tener capacidad para amar y para trabajar. Y que si de alguna manera no tienes trabajo, las ocupaciones que tienes no te llaman la atención, a lo mejor no hay buen empleo del tiempo libre, las actividades de recreación sublimatorias no son adecuadas, pues se pueden encauzar, ¿no? Esto a partir de la interpretación, de la movilización de las defensas. Era accesible el trabajo con estos motivos de consulta y entonces para Edward Glover podrían ser altamente tratables. Siguiendo en el eslabón de dificultad, los que eran moderadamente accesibles, que tironeaban entre que sí y entre que no, y que dependía mucho de la capacidad analítica del clínico, la disposición para cooperar del paciente, la personalidad total que entraba en el interjuego de ambas figuras en la transferencia, tenía que ver con neurosis obsesivas que ya estaban un poquito más graves, que por supuesto podían, ¿se acuerdan que desde Freud se espejeaba que había una línea de comunicación entre la paranoia y la neurosis obsesiva, como si fueran el anverso y reverso del mismo elemento, y que dependiendo de la gravedad de pronto podían llegarse a desatar algunas sintomatologías de estas dos nosologías, pues en ese tenor creo que también lo pensaba Grover. Aquellas neurosis obsesivas que ya por sus rituales, que ya por sus ideas, que ya por sus pensamientos fueran altamente desadaptativas, podrían tener una accesibilidad moderada para beneficiarse del tratamiento. El fetichismo, que ya tiene que ver con lo que se conceptualizaba como perversiones sexuales clásicas, definitivamente también todavía era poco previsible de atención clínica con mejoría satisfactoria, tanto para el paciente como para el analista. Ahí tendríamos que discutir si como clínicos, clínicas tenemos esta posibilidad de seguir adoptando postureos similares. El alcoholismo y la adicción a las drogas, porque pues esto hacía que hubiera una pérdida del contacto con el principio de realidad, que si había una dependencia a estas sustancias, pues de pronto fueran disminuyendo las capacidades razonables, cooperadoras, no solamente del sujeto, sino quizá también del entorno, y de la delincuencia como expresión psicopática también era moderadamente accesible, sobre todo si, digamos, era como en etapas iniciales, ¿no? Todavía se podían hacer como algunas modificaciones. No fue necesariamente cercano a Winnicott, pero Winnicott tiene un texto que habla justo sobre la delincuencia, se llama De privación y delincuencia, quizá lo conocen, y entre los diferentes textitos que se compilan en ese libro,
Hay uno que habla sobre cómo el delincuente, sobre todo si es juvenil, más allá de buscar una reprimenda, busca un sostenimiento en ese mundo que agrede, ¿no? Y es una llamada de atención, no para querer sobresalir, sino para querer ser acogido. Es un texto muy lindo, también en algún punto lo podremos comentar si les resulta interesante. Entonces, bueno, aquí tenemos de accesibilidad moderada algunos motivos de consulta que potencialmente llegaban a las clínicas ya en ese entonces. Recuerden, ya estamos en la década de los 50. Y los pacientes que realmente eran intratables, de acuerdo a la perspectiva de Glover, volvemos a las expresiones ligadas a la psicosis. Sobre todo si eran maníaco-depresivas, que es lo que la psiquiatría denominó como trastorno bipolar, las esquizofrenias, que en su momento también fueron llamadas psicosis disociativas o fragmentarias, y la paranoia, ¿no? Entonces, vemos que ahí pues ya tienen mayores accesos de delirios persecutorios, algunas alucinaciones en los casos más graves, bueno, impulsiones completamente incontrolables a como lo pensaba Glover. Dice Carlos Alberto Paz, Glover parece basarse fundamentalmente en la estructura del yo, la profundidad de la regresión y la importancia de las fijaciones, teniendo en cuenta la existencia o no de situaciones traumáticas externas que pudieran hacer o no más fácil el tratamiento de los pacientes que decidieran intentar beneficiarse de él. Así que hasta aquí son los, digámoslo así, autores que se trataron de acercar mucho más a la fidelidad freudiana. No sabría yo decir en este momento si se comparten o no aún estos criterios de analizabilidad. Yo esperaría que no, que ya tuviera que ver más con una cuestión de dispositivo que de accesibilidad o inaccesibilidad, de tratabilidad e intratabilidad. Me interesaría un poco también saber si ustedes conocen cómo se está pensando actualmente en alguno de los círculos a los que puedan estar en diálogo o en cercanía. Entonces, bueno, hasta aquí Glover. Luego tenemos a Melanie Klein ya como del lado de la escuela inglesa. Les decía, Glover es como este puente entre lo clásico postfreudiano y las innovaciones kleinianas, no en tanto como sintonía, sino como figura controversial. Carlos Alberto Paz piensa que Melanie Klein nunca abordó directamente el tema de la analizabilidad en sus textos. Esto en parte porque Melanie Klein no tiene una carrera en medicina, como muchos de los otros psicoanalistas que acabamos de ver. Ella esencialmente inició en psicoanálisis gracias a los análisis que tuvo tanto con Ferenczi como con Abraham y las participaciones en los congresos que hubo con Jones, donde conoció a Freud y demás. Entonces, Klein es la psicoanalista sin carrera universitaria previa. En parte, pues, podríamos pensar que ese fue un factor que no delimitó una trata o intratabilidad, pero sí esbozó algunos criterios que dificultaban, que complejizaban el abordaje clínico de algunos pacientes. Entre ellos, que tuvieran la expresión de un yo débil, vean cómo siguió cierta línea freudiana que ya se venía esbozando en los 37, 38, con baja capacidad de integrar. Si se acuerdan ustedes, Klein es muy reconocida por estas propuestas de la posición depresiva y esquizoparanoide, siendo la esquizoparanoide la que tiene mayor tendencia a disociar, lo cual dificultaba precisamente
que hubiese un trabajo clínico adecuado, al menos en los términos de abordaje clínico. Los impulsos destructivos dirigidos al self, que tenga que ver con un poco estas autoagresiones que se proveen los propios pacientes a sí mismos, o incluso algunas acciones ya más ligadas a los registros corporales, como bien podría ser el cutting, bien podría ser el dejar de comer, el dejar de dormir, el beber demasiado alcohol. Al final de cuentas, todo eso destruye la representación del sí mismo. La incapacidad para tolerar la ansiedad. No sé si ustedes lo tengan así visualizado, pero la diferencia fundamental entre Freud y Klein es que para Freud muchos de los conflictos psíquicos tienen que ver con las fijaciones y regresiones a las etapas psicosexuales que anteceden a la genitalidad, y ya más del lado de la segunda tópica, pues con las rencillas, los conflictos entre las instancias, el yo y el yo y el superyo, el yo y la realidad, mientras que para Klein, precisamente el conflicto o la conflictividad o el funcionamiento psíquico tiene que ver con el tipo de angustia o de ansiedad que se vivencia. Si hay una angustia o una ansiedad persecutoria, van a haber funcionamientos esquizoparanoides, de decisión, de identificación proyectiva, de agresión masiva, mientras que si hay una ansiedad o una angustia predominante en el psiquismo de tipo depresiva, puede haber tendencia en la reparación, puede haber culpa. Bueno, pues definitivamente esta incapacidad para tolerar la ansiedad concomitante del funcionamiento mental generará también dificultad para el trabajo clínico, porque o bien puede sentirse el paciente desde un funcionamiento esquizoparanoide perseguido por su analista, o bien puede desde un funcionamiento más depresivo sentirse invalidado, detrimentado, decaído, no tolera la expresión de las emergencias de la ansiedad o de la angustia presente. Y la necesidad de escindir excesivamente, ¿no? Recuerden que la escisión también puesta al servicio del yo es necesaria porque es lo que nos permite atender ciertos estímulos, ciertas actividades, pero también si se usa de manera excesiva, pues no nos va a permitir integrar las experiencias, los objetos, las representaciones de los otros. Y entonces, con estos 6 criterios de dificultad, para Melanie Klein, según Carlos Alberto Paz, no es posible concebir el análisis si no es a través de la parte adulta y más sana del yo. Esta noción de la parte adulta la desarrolló un poquito más Donald Meltzer, que fue uno de los continuadores kleinianos, también que está cayendo en el olvido terriblemente en el movimiento psicoanalítico, pero que lo vamos a rescatar más adelante. Básicamente responde a esa parte cooperadora, volitiva, que quiere trabajar, y que no necesariamente está comprometida en la sintomatología. Dos, los peligros de la situación analítica provendrían de la ausencia de los refuerzos y los apoyos al yo. Parte de las innovaciones que hizo Klein también fue la de reforzar al yo y evitar que siga escindiendo o se siga disociando. No sé si conocen este libro enorme también de los fundamentos de la técnica psicoanalítica de Horacio Echegoyen. Y ahí Echegoyen dice que una de las críticas que le hicieron, sobre todo los anafreudianos, a Melanie Klein, era que de pronto interpretaba demasiado, pero Klein decía que justamente interpretar, sobre todo en estos casos graves tempranamente, permitía ir integrando la experiencia. Ahí el clínico tenía que tener la suficiente sensibilidad como para que sus intervenciones fueran en pro de la integración y no en pro de la escisión.
no fomentaba el clínico elementos que siguieran generando divisiones o fragmentaciones de la experiencia y de la vida anímica de su paciente, sino al contrario, reforzaba y apoyaba la integración yoica a partir de la intervención, no a partir de la manipulación. Y tres, sobre todo ya hacia el final de la obra kleiniana, la envidia destacaba como factor limitante de la analizabilidad. Ojo, la envidia y los celos, que eran mucho más recurrentes en la obra freudiana, tienen que verse de manera distinta. ¿Por qué? Porque la envidia es producto de las relaciones diádicas casi anaclíticas entre el sujeto y sus objetos, mientras que los celos son producto de la situación edípica. Si lo pudiéramos poner en frase, los celos se escuchan como quiero aquello que el otro tiene, entonces voy y lo busco, voy y trabajo para conseguirlo. Hay una cualidad creacionista o creativa, como la denominaría Winnicott, para acercarse a eso deseado. Mientras que en la envidia, al haber mayores accesos envidiosos y agresivos, la frase sería, no quiero que el otro tenga aquello que yo no tengo. Y entonces se lo destruyo, se lo quito, lo devoro, lo arranco. Y si se dan cuenta, son formaciones completamente distintas. Los celos en kleiniano tienen que ver un poquito más con posicionamientos depresivos, mientras que la envidia tiene que ver un poquito más con posicionamientos esquizoparanoides. No porque no puedan existir en las contrapartes, sino porque son en general mayormente tendientes en esos funcionamientos. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos como ya Melanie Klein, más allá de pensar en qué elementos sí o no facilitan el tratamiento, piensa en cuáles lo dificultan, cuáles lo complejizan, que si se dan cuenta es una perspectiva diametralmente opuesta a lo aceptamos, no lo aceptamos. Es si lo aceptamos, que de estos elementos que tengan pueden complejizar el abordaje clínico. Aquí está Meltzer. Él, les decía, va a retomar un poco más la parte adulta de la personalidad, que la va a confrontar con lo que denomina pseudomadurez de la personalidad para entender también las dificultades del trabajo clínico con los pacientes. Para Meltzer, la parte adulta de la personalidad tiene que ver con aquellos elementos que están ligados, perdón, a tener una motivación que vaya más allá de un alivio meramente sintomático de la problemática que puede estar aquejando a la persona. O sea que de alguna manera quiere entender un poco más por qué le pasa lo que le pasa, desde cuándo le pasa, qué elementos intervienen en ello, y no solamente que desde la pasividad exija que se los quiten, ¿no? Porque eso tendería más a una cuestión infantil o pseudomadura. Dos, también como parte adulta de la personalidad tenemos la capacidad para tolerar la frustración. Klein y sobre todo Winnicott más que Klein, son considerados ambientalistas en el sentido de tomar el mundo exterior, la realidad externa, como un indicador de aquello que está pasando con el sujeto y no sobre el mismo. Oye, entonces, en este mundo, ambiente, contexto, el sujeto puede tolerar la frustración así como aceptar la gratificación o solamente busca aceptar la gratificación y rechazar todo aquello que le resulte privador, frustrante, estresor. Una parte adulta de la personalidad implica reconocer que hay elementos que forman parte de lo frustrador y hay elementos que forman parte de lo gratificador y que no puede haber exclusividad ni de una ni de la otra. En la pseudomadurez de la personalidad o en la parte infantil, sí se busca más eterna gratificación,
eterno placer, eterna saciedad o satisfacción, versus el evitar todo aquello que frustre, ¿vale? En la parte adulta, de alguna manera el sujeto no es invadido por la ansiedad, la sabe manejar, la sabe reconocer, sabe maniobrar con ella y por supuesto también tiene una habilidad suficiente para sustentar el pensamiento. Es decir, no habla sin comunicar o no dice por decir, tiene un argumento, tiene una razón, una justificación, y esto, por supuesto, en la asociación libre se ve reflejado porque puede hilar ideas, puede hilar representaciones, puede evocar algunos objetos, aun cuando no sepa por qué lo hace, tiene la estructura dialógica o lingüística suficiente como para poder sustentar lo que está pensando con lo que está diciendo. En la pseudomadurez de la personalidad, en la parte infantil, no necesariamente es así. En esta parte, Meltzer va a decir que hay una dotación superficial para la vida social, es decir, que es más bien como una apariencia, como un semblante, como una simulación de adaptabilidad. Algo así como que tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Como que convivimos, pero como que no nos hablamos. Tiene que ver justamente con estas personalidades como sí de las que hablaba Helen Deutsch, o hay una equiparación con las nociones del falso self de las que hablaba Winnicott. Ojo, no pensemos que son actitudes, acciones, comportamientos, devenires, vivencias volitivas. Recordemos que en psicoanálisis mucho, por no decir todo, tampoco es la idea, pero sí mucho de lo que hacemos es inconsciente o de lo que nos acontece tiene raíces inconscientes. Por lo tanto, para Meltzer, estas personalidades como sí, que encontramos principal, pero no exclusivamente en pacientes fronterizos o psicóticos, es debido a expresiones de la vida anímica fundamentadas sobre todo en la identificación proyectiva. La identificación proyectiva es un mecanismo defensivo que también creo que se ha abandonado mucho y que nos ayudaría actualmente a seguir pensando con rigor nuestra clínica y nuestra teoría, pero finalmente Hannah Siga lo define como un clivaje entre las representaciones y partes buenas del yo y de los objetos y partes malas del yo y los objetos. Generalmente se conservan las buenas, se expulsan las malas, con las cuales se identifica a los otros y entonces se vuelven persecutores del sí mismo. Pero cuando pasa la inversa, que se conservan los malos y se proyectan los buenos, entonces aquellos identificados como ideales, como benéficos, como maravillosos, se vuelven sujetos a los que potencialmente les cedemos estas posibilidades de alienarnos, de manipularnos, de sugestionarnos, que definitivamente nos volvemos más un alienado que un par o que un otro para ellos. Son cuestiones bien interesantes que necesitarían más desarrollo que una mención de un par de minutos, pero espero más o menos como ir orientando hacia qué se refería Meltzer con estas dos áreas. Y entonces, ¿va a ser más factible, menos dificultoso un trabajo clínico con pacientes que expresen una parte adulta de su personalidad versus aquellos que muestren una pseudo madurez en la personalidad? Eso no quiere decir que entonces a los que expresen una pseudo madurez no se les atienda. Definitivamente no, porque como ya dijimos, los kleinianos no fueron necesariamente como a quienes incluimos y a quienes excluimos, sino los pacientes cuáles van a tener mayor complejidad y qué retos podemos tener frente a ellos, ¿no? Quizá por eso también fueron muy controversiales con
pues los anafreudianos, que de alguna forma siguieron también cierta lógica del iniciador de la disciplina. Así que bueno, estas eran como las generalidades. Hay otros autores cercanos a la escuela inglesa que trabajaron también esta cuestión de la analizabilidad, pero que no retomo porque de alguna manera son como sujetos que refrendan las mismas ideas. Por ejemplo, Carlos Alberto Paz habla de Herbert Rosenfeld, quien postula que en los estados narcisistas observados clínicamente existen siempre relaciones objetales muy primitivas. Si se dan cuenta, es la misma idea de Abraham, del narcisismo pronunciado, nada más que en kleiniano, más allá de tener un engolfamiento o un asentamiento del sí mismo, es una relación objetal temprana muy agresiva, muy primitiva, que niega la necesidad de dependencia y las ansiedades relacionadas con ellas. Los resultados del análisis con pacientes narcisistas dependen del grado en que pueden admitir la relación con el analista, como representando a la madre en situación de alimentación. Entonces, bueno, estos pacientes van a intentar tomar, devorar, quitar lo bueno del analista para apropiárselo a sí mismos, no por integración, sino por incorporación. ¿No? Entonces, esa es la idea de Rosenfeld. Y la de Wilfred Bion, que si ustedes lo conocen un poquito más, él habla mucho de los núcleos psicóticos y no psicóticos en la personalidad. Es una propuesta muy interesante, pero también muy poco susceptible de ser abordada en un par de minutos, por lo que les propongo que si en algún punto les interesa el autor, lo retomemos en otra situación, en otro video, en otro momento, para seguir ampliando los saberes del heraldo psicoanalítico. ¿Sale? Entonces, bueno, de estas propuestas inglesas, leinianas, también llegan algunas a Estados Unidos. Particularmente vamos a revisar las de dos autores. La primera, Elizabeth Setzel, quien sí de plano ya no encontramos prácticamente nada de ella en el psicoanálisis actual, contemporáneo, vigente. Es una pena porque me parece también que fue una autora muy interesante. Ella hizo una clasificación que en su momento también estuvo muy criticada y fue muy controversial sobre cómo ir entendiendo el atravesamiento de la experiencia clínica de los pacientes para determinar si pueden o no ser abordados en la clínica. Carlos Alberto Paz en este tenor retoma un par de pasajes que me gustaría compartir con ustedes. Dice así, según la posibilidad o no de constituir una alianza terapéutica estable, Setzel distingue distintos tipos de pacientes, desde la neurosis transferencial clásica con sintomatología histérica, que considerara óptimamente analizable, hasta llegar a los caracteres obsesivos con un equipo básico pobre y a los fronterizos psicóticos en potencia, que estima como incapaces de mantener una alianza terapéutica lo suficientemente estable como para tolerar la frustración de la interpretación transferencial. Esa clasificación que hizo Setzel para sus allegados fue muy útil para sus, no quisiera yo decir rivales, pero sí detractores quizá, pues fue muy, muy criticado. Como ya escucharon, ella habla mucho de la alianza terapéutica que define de la siguiente manera. Se las comparto la definición para que de esta manera ustedes la tengan a la mano. Es el rapport relativamente estable, no neurótico y racional que tiene el paciente con su analista. Así lo define, ¿no? Y finalmente estuvo muy influida por
los postclinianos, precisamente porque si ya venían hablando de una parte madura de la personalidad que entraba en colusión con la situación analítica, a eso le iban a llamar alianza de trabajo, que no necesariamente es sinónimo de transferencia, porque la alianza de trabajo es este setting, este encuadre, mientras que la transferencia es el contenido de la relación entre el paciente y su analista. Evidentemente apostaban a que si había una buena alianza de trabajo, iba a haber mayores posibilidades de desplegar una transferencia positiva. ¿Qué condiciones pensaba entonces Elizabeth Setzel para tomar a los pacientes en análisis? Uno, que tuvieran la capacidad para mantener una confianza básica en ausencia de la gratificación inmediata. O sea, que como potencialmente no iba a haber cambios en las primeras dos, tres sesiones, porque eran las que ocupaban sobre todo para estas cuestiones de entrevista, de formalización del historial clínico y demás, pues definitivamente tenían los pacientes que confiar en que iban a mejorar sin que lo hicieran inmediatamente. Cosa contraria a lo que prometían los también modelos emergentes sistémicos en Estados Unidos, sobre todo aquellos denominados centrados en soluciones, que en las primeras dos sesiones, incluso tres, ya tenían un cambio, ¿no? Y que fueron estos modelos de intervención terapéutica colaterales de desarrollo en la década de los 50, 60. Entonces, bueno, finalmente para Setzel fue importante hacer la enunciación de esto. Dos, la capacidad para mantener la diferenciación del sujeto-objeto mediante la ausencia del objeto. Esto tiene que ver también con la permanencia objetal que desarrolló Margaret Mahler, que refrendó René Spitz, que también de alguna manera compartió Anna Freud. ¿Por qué? Porque ahí donde el sujeto sepa que el otro existe, independientemente de las representaciones que él puede tener del otro, puede tolerar su ausencia, puede tolerar la separación y por lo tanto puede mantener la distancia de alteridad entre él y el otro. De alguna manera, para Setzel era indispensable que los pacientes pudieran ser partícipes de esta diferenciación. Y tres, la capacidad para aceptar las limitaciones de la realidad externa. Este me parece que es un punto importante porque de pronto muchos psicoanalistas, y no es algo que tengamos superado actualmente desafortunadamente, se volcaron tanto en su burbuja clínica de realidad intrapsíquica, y eso lo dice Irene Friedman, que es una psicoanalista contemporánea que ha trabajado mucho con cuestiones de género, que se olvidaron de que hay una realidad que se les superpone, no solo a sus pacientes, sino también a ellos y ellas como psicoanalistas. Y entonces, el paciente, por supuesto también el analista, pero en este caso, hablando de los pacientes, debían ser lo suficientemente claros de reconocer que hay una realidad externa que no depende enteramente de ellos, pero que pueden trabajar con lo que hay para hacer producciones distintas, ¿no? La capacidad creativa de la que hablaba Winnicott en sus textos. Entonces, bueno, estas tres condiciones eran necesarias para que Elizabeth Setzel considerara a un paciente analizable. ¿Cuáles eran entonces aquellos que definitivamente no tomaba en sus clínicas y le parecían inanalizables? Uno, aquellos que por sus déficits en el desarrollo psicosexual quedaran expuestos por sufrir regresiones en el proceso analítico. Y dos, que va de la mano, la no consolidación plena de las áreas de autonomía yoica. Fíjense lo importante de los términos. Todavía con
Klein y con Meltzer podíamos ir entendiendo un poco la noción del conflicto. Elementos que vienen propuestos desde Freud. Ya para acá, para Estados Unidos, el psicoanálisis estadounidense, más allá de hablar de situaciones conflictuantes a nivel psíquico, habla de cuestiones de déficit. Y entonces, no sé si ustedes han visto que actualmente hay una tendencia a hacer este contraste entre la clínica del conflicto versus la clínica del déficit. Yo no sé si haya necesariamente un versus, una confrontación entre conflicto y déficit. Sé que hay diferencia, por supuesto. No es lo mismo. Sin embargo, sí creo que hay posibilidad de tomar elementos complementarios mutuamente para entender la complejidad de los avatares de los motivos de consulta que reportan los pacientes actualmente. ¿Sale? Entonces, si pudiéramos poner rótulos a esta formulación que hace Setzel, particularmente quedan excluidos pacientes de estructuras narcisísticas, fronterizas y psicóticas. ¿Vale? Esto pues evidentemente fue todo un remolino de opiniones porque veníamos de una tradición kleiniana de más allá de excluir, verificar cuáles son las dificultades que presenta cada paciente y en Estados Unidos es vamos a excluir en función de las dificultades y estas dificultades dadas a partir de los déficits. No todos, pero sí algunos entendimientos se sustentaron en estas ideas. Y por último, Ralph Grinson, uno de los psicoanalistas estadounidenses también muy conocidos por su libro de teoría y técnica de la práctica psicoanalítica, que en México lo distribuye Siglo XXI. Es un libro, pues, no muy grande, no muy chico, que de alguna manera enfatiza sus trabajos y aportes a la técnica de la psicoterapia psicoanalítica, que si bien no determina como expresiva, sí tiende como a esta modificación del tratamiento psicoanalítico clásico. Grinson pensaba que el psicoanálisis requiere pacientes fuertemente motivados para enfrentar los fines que el análisis impone. Y entonces vuelve a esta idea freudiana de que si el paciente no viene volitivamente y además tiene la suficiente motivación para afrontar lo que el análisis demanda, pues mejor que no entre. Un poco esto estuvo motivado por una controversia farandulesca a la que se enfrentó Grinson, porque por ahí está la relación que tuvo clínicamente como psicoanalista él y Marilyn Monroe, que también es un escenario del psicoanálisis muy interesante. La historia de Marilyn Monroe y su bagaje artístico, subjetivo y profesional anillado con el clínico, llama mucho la atención. Si por ahí en algún momento quieren, también lo podemos trabajar. Pero bueno, en este tenor, Grinson dice que las exigencias de las funciones yoicas para la implementación de la alianza de trabajo que viene proponiendo también, siguiendo la idea de Setzel, son cinco. Número uno, expresarse en palabras inteligentemente con orden y lógica, o sea, que tengan cierto nivel de intelectualidad o culturización, como lo pensaba Freud. Dos, dar información cuando sea preciso, que puedan evocar datos y referencias que sean solicitadas para la constitución de la historia clínica, porque en Estados Unidos empezó a aparecer mucho más la noción de la historia clínica. Tres, poseer cierto grado de asociación libre, que esto pues era
justamente el material para maniobrar con el trabajo de los pacientes en relación con sus analistas. Cuatro, perdón, ser capaz de atender al analista, fíjense nada más cómo lo plantea, comprenderlo, reflexionar, mezclarlo de ambos sin confusión y tener introspección. Y cinco, recordar, observarse a sí mismo, fantasear e informarlo al analista. Si se dan cuenta, ya con estas nociones de analizabilidad de los estadounidenses, había más posibilidades de rechazar a un paciente que de aceptarlo. No porque fuera voluntario, sino porque el contexto estadounidense iba mucho en pugna de la filosofía positivista, de el encauzamiento psiquiátrico de la psicoterapia. Y si se dan cuenta, conserva un halo mucho más freudiano que kleiniano el posicionamiento de los estadounidenses. No estoy seguro, esa es más una opinión personal y mi opinión no es más que eso y no tiene mayor impacto, tómenla con pinzas. Yo creo que en parte por eso también no es muy tomada en cuenta la psicología del yo en el psicoanálisis actual, lo cual me parece problemático, porque es desconocer algo que forma parte de la historia disciplinar que a nosotros nos interesa. Voy a poner un ejemplo burdo, pero es como si en una familia, como en esta película de Encanto de Disney, quizá la vieron, quizá la conocen más que yo, se expulsa a un miembro solo por no servir directamente a los fines del grueso de la familia. El chivo expiatorio, como lo pensaríamos desde las propuestas psicoanalíticas de André Ruffiot, de Isidoro Berenstein, de Nathan Ackerman, que fueron los psicoanalistas de lo familiar, en diferentes áreas del mundo, pero que bueno, coinciden en eso. ¿Por qué? Porque si vieron Encanto, justamente Bruno queda aislado, sigue siendo de la familia, pero está desterrado de la misma al interior de la casa. Es una cuestión rarísima, pero interesantísima cuando lo vemos psicoanalíticamente. Lo mismo aquí, en psicoanálisis, como que se sabe que existe la psicología del yo, pero como es el Bruno de los psicoanalistas y entonces no se habla de ellos, hasta que llegue la impronta de tener que hacerlo. Les decía yo cuando les presentaba este canal del Heraldo Psicoanalítico, voy a tratar de ir más allá de los binarismos canónicos Freud-Lacan, Freud-Klein, Klein-Lacan, porque creo que le ha hecho cierto daño a la transmisión disciplinaria el solamente habernos focalizado en estos tres autores, más Freud, Lacan y sus seguidores. Miller, Zizek, Assaun, Valier. ¿Dónde están todos los demás? No sé si les ha parecido interesante cómo se denomina psicodinámico aquello que no se quiere como psicoanalítico, cuando en realidad yo podría decir, insisto otra vez mi opinión, no necesariamente tiene que ser la máxima realidad, son tecnicismos más allá de diferencialismos. Ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un sándwich y un emparedado? O una palta y un aguacate, o una torta y un pastel, o un croissant y un cuernito. La misma que de psicoanálisis y psicodinámico. Tendremos quizá, tengo ganas de armar como un video debatiendo eso, porque creo que muchos psicoanalistas contemporáneos han querido usar el término psicodinámico con fines despectivos,
echando en esa bolsita todos los psicólogos del yo y del self, la escuela relacionista e intersubjetivista, que son sus herederos actuales, queriendo expulsarlos, eyectarlos, constituyéndolos como el objeto del psicoanálisis, un poco por las controversias que el mismo Lacan infundió, ¿no? Pero bueno, cerremos esta cuestión histórica porque si no yo sigo asociando libremente. Así que vean cómo la noción de analizabilidad ha venido cifrando el entendimiento de qué pacientes sí, qué pacientes no, qué pacientes potencialmente sí, potencialmente no, por qué sí, por qué no, cuándo sí, cuándo no. Y esto, insisto, es una detención hasta la década de los 70. Otto Kemper, con las innovaciones que hizo sobre los entendimientos respecto a lo fronterizo, lo límite, lo borderline o como lo puedan conocer mejor, también habilitó nuevas formas de pensar la analizabilidad. Félix Velasco Alba, que es un psicoanalista mexicano, tiene un libro donde habla sobre los 4 tipos de dispositivos que existen y el tipo de pacientes que cada uno puede atender con mejor precisión. Y con muchas salvedades, yo les puedo decir que estos criterios de analizabilidad que revisamos el día de hoy responden más tanto a psicoanálisis clásico como a psicoterapia psicoanalítica expresiva. Vienen los otros dos, que es la de apoyo y la breve, y que definitivamente tienen otras pautaciones para pensar qué pacientes son mejores candidatos para ser tratados por estos dispositivos. Y sigue siendo psicoanálisis, tiene modificaciones en las estrategias, tiene modificaciones en los tipos de encuadre, tiene modificaciones en los tipos de intervención, pero sigue siendo psicoanálisis. Así como la literatura tiene diferentes géneros, así como la arquitectura tiene diferentes estilos, así como la medicina tiene diferentes especialidades, el psicoanálisis tiene diferentes dispositivos. Cada uno de estos dispositivos tiene diferentes técnicas, diferentes tipos de estrategias y cada uno de estos dispositivos tiene diferentes criterios de analizabilidad. Para mí era importante, interesante, grato poder revisar esta información con ustedes, porque siempre es difícil poderla incluir en los programas académicos de estudio. Yo de los años que llevo formándome en psicoanálisis, solamente una vez escuché hablar de ello. Fue ahí donde conocí el texto de Carlos Alberto Paz, que me parece buenísimo y una tristeza que no se sigue editando. Y cuando fui docente y tuve la oportunidad de trabajar en la conformación de diferentes planes de estudio, siempre me costó trabajo incluir el tema de los criterios de analizabilidad, porque parece que superan, desbordan, pero también en algún punto quedan a deber respecto a los temarios que se van revisando según las temáticas de interés. Así que para no huirle más a la temática en este espacio, en el Heraldo Psicoanalítico, que ya depende enteramente de mí y por supuesto también está a disposición de los intereses que ustedes puedan tener, fue que decidí abordar. Así que bueno, con esto concluimos esta actividad, este video, este espacio, este nuevo escenario del Heraldo. Aquí tienen la referencia. Carlos Alberto Paz, publicado en 1971, el libro Analizabilidad, Alcances y Límites del Psicoanálisis, por Paidós. No sé si a lo mejor en Argentina se pueda conseguir más fácilmente este texto, tal vez sí, porque ahí fue donde se publicó originalmente, pero en México es imposible. Ni siquiera en digital lo he encontrado. Insisto, es una pena porque me parece que es un texto que vale mucho la pena y refleja el empeño que puso el autor para compartir esta información con nosotros y nosotras. Déjenme sus comentarios, para mí es un gusto estarles leyendo, tanto aquí en YouTube, en la parte de comentarios, en Facebook, en Instagram, pueden mandarme un mensaje directo, aquí están las páginas de cada una de las redes sociales, pueden escribir al correo, déjenme sus sugerencias, en Instagram tiendo a abrir
las historias con cajitas para que ustedes vayan sugiriendo temas. En parte, esta temática también fue una sugerencia de alguien que me permitió tener como el refrendo de la idea que yo más o menos ya venía esbozando. Así que sí les leo, sí tomo en cuenta sus opiniones y por ahora es todo de mi parte. Agradezco en suma su tiempo, su interés y con el gusto de cada ocasión. Se despide Raúl Ruiz, esperando verles muy pronto en una nueva actividad del Heraldo Psicoanalítico. Que estén muy bien y hasta luego.